Vamos con la parte 3, factores de riesgo de las úlceras por presión. Seguimos con nuestra cápsula de evaluación y prevención de úlceras por presión. Acá tenemos un pequeño esquema que habla un poco de los factores del paciente, que son los que están acá abajo, y los factores, ¿no es cierto?, de la atención o los mecanismos de producción de las úlceras por presión. Estos son los que están arriba, perdón, son los factores externos al paciente o del ambiente, y los que están abajo serían los factores propios del paciente. Y que tenemos que tener en cuenta también para el momento en que nosotros hagamos la valoración con las escalas que les voy a mostrar más adelante. Dentro de los factores externos tenemos las fuerzas de cizallamiento, la fricción, la humedad y la inmovilidad, ¿ya? Todo esto va a depender, ¿no es cierto?, de la condición más bien neurológica del paciente y qué tan colaborador es para su propio tratamiento. Dentro de los factores propios del paciente vamos a tener la circulación periférica disminuida, la infección, cualquiera que sea, ¿ya? La nutrición deficiente, la caquexia, que es, lo van a buscar, es un término importante que tienen que saber. La obesidad también es un factor importante para una úlcera por decúbito, y el nivel de conciencia disminuido que puede estar causando, ¿no es cierto?, que el paciente no logre darse cuenta que necesita cambiar de posición. Dentro de los factores de riesgo vamos a tener otra clasificación, como por ejemplo factores fisiopatológicos, los derivados del tratamiento, los situacionales, los del entorno y los del desarrollo. Vamos con los factores fisiopatológicos. Por ejemplo, podemos tener lesiones cutáneas, trastorno en el transporte de oxígeno, deficiencias nutricionales, trastornos inmunológicos, alteraciones del estado de conciencia, deficiencias motoras, deficiencias sensoriales y alteraciones en la eliminación. Generalmente las lesiones cutáneas, como por ejemplo la psoriasis o algunos cánceres de piel, dan mayor propensión para que esa gente tenga úlceras por presión. Los trastornos en el transporte de oxígeno por, digamos, trastornos de la circulación, también ayudan, ¿no es cierto?, o favorecen que las distintas capas de la piel se oxigenen menos. Las deficiencias nutricionales, un paciente que está desnutrido va a tener mayor probabilidad de generar una úlcera. Los trastornos inmunológicos, donde el cuerpo no va a reaccionar de manera adecuada frente a una herida. La alteración del estado de conciencia, ya la explicamos. Las deficiencias motoras que tienen que ver en el fondo con la imposibilidad de moverse adecuadamente. Las deficiencias sensoriales también están muy relacionadas con la alteración de conciencia y las deficiencias motoras. Y dentro de las alteraciones de eliminación, por ejemplo, tenemos la incontinencia urinaria o fecal. Tenemos factores derivados del tratamiento, como la inmovilidad impuesta, que puede ser por los elementos de sujeción, por ejemplo, o por un elemento como un yeso o una tracción de partes blandas. Los tratamientos o fármacos inmunosupresoras, como en el caso de los pacientes trasplantados. Sondajes con fines diagnósticos y o terapéuticos, que también pueden humedecer la zona, sobre todo cuando hay sonda a permanencia. Factores situacionales que son los que más podemos controlar, como por ejemplo el resultado de las modificaciones de las condiciones personales, ambientales o hábitos. Por ejemplo, el que no se levante, la humedad, la temperatura no adecuada. El aseo personal también es importante. La inmovilidad relacionada con dolor o fatiga o estrés. Las arrugas en la ropa de cama, que generalmente esto es lo que más molesta a los pacientes, en el camisón, el pijama, que son objetos de roce, ¿no es cierto?, o cualquier elemento que le produzca roce a la piel del paciente.
Factores del entorno como deterioro de la propia imagen del individuo en la enfermedad, falta de educación sanitaria, cuando las personas no saben que se tienen que mover o no saben, ¿no es cierto?, los familiares que tienen que movilizar a sus familiares, falta de criterios unificados en la planificación de la curación de escaras, cuando no hay criterios comunes y las formas de tratar las distintas lesiones van cambiando, también pueden ser factores de mayor riesgo de úlceras por presión. La falta de motivación del personal por la falta de formación y o información específica. Y esto se ve muchísimo en el caso de cuando hay, por ejemplo, más que formación, tiene que ver con la falta de información. Mucha gente no cree o no entiende que las úlceras por presión se pueden provocar dentro de 2 horas. Por lo tanto, el que uno programe, por ejemplo, los cambios de posición cada 2 horas tiene un sentido, no es porque sí, ¿ya? Y muchas veces la gente simplemente no lo entiende, el personal, porque no entienden que en 2 horas efectivamente se puede producir una úlcera por presión. La sobrecarga de trabajo del personal, y esto es una realidad en nuestro medio, donde es muy difícil que efectivamente estemos haciendo cambios de posición cada 2 horas, porque no tenemos la cantidad de pacientes, de profesionales o de técnicos, ¿no es cierto?, que puedan suplir esa necesidad. Los factores del desarrollo, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la maduración propiamente tal, y aquí nuevamente tenemos las edades extremas, en general los niños lactantes que tienen el rash por el pañal o ¿cómo se llama esto? Las quemaduras por pañal, tienen bastante mayor riesgo de hacer una úlcera. Los ancianos, ¿no es cierto?, que tienen una pérdida de elasticidad de la piel es más seca, la movilidad también es más restringida. Y con eso terminamos de revisar los factores, ¿no es cierto?, que pueden llevarnos a producir úlceras por presión. Vamos a continuar entonces con la parte 4 y las escalas de valoración, que es mayoritariamente lo más importante de toda esta clase.